La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Es muy difícil explicar a estas alturas ya lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros en América Latina. Al menos es extraño, muy extraño. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy extraño. Que nos haya dado cáncer a Lugo, al presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral. A los pocos días, Lula. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Mira. Cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado. Cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer. Cuidado con una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. Porque se demostró 50 años después, 40 años después, que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos, entre otras enfermedades venéreas, para hacer algunas pruebas. Ese es Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo murió Yasser Arafat, por ejemplo, el gran líder palestino? El único diagnóstico que se conoce, que lo dio su médico, dijo: extrañas alteraciones en la sangre. Y no hubo forma de salvarle la vida a Yasser Arafat. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.tv, en elaradoyelmar.blogspot.com y en el Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. También en el 0416-626-3300. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, acá estamos. Emociona mucho ese audio del comandante que elegimos para el texto rojo de hoy, para que pongamos a pelear a Chávez, para que de una vez por todas tomemos la actitud que nunca debimos haber abandonado de pelear por exponer quiénes son los que asesinaron al comandante Chávez, ¿no? Y por qué lo mataron, ¿no? Así que bueno, vamos, si quieren, arrancando con este texto rojo, parrafeando este texto rojo. Antes, Toby, ¿querías decir algo? Yo digo lo siguiente, para empezar la reflexión después de ese micro. La actitud frente al asesinato de Chávez es una definición ideológica. Si nosotros seguimos las recomendaciones de María León, investigar, estamos definiéndolo ideológicamente, definiendo un enemigo y definiendo un camino. El no querer investigarlo tiene su cola. Correspondencia ideológica. Y tiene cola, tiene no querer pelear. Es una rendición. Y tiene sus consecuencias, ¿no? Que es hacer una revolución sin enemigos. Y quien esté oyendo y después salen a escribir: no, mira, oigan la cosa que dijeron, ahí le pusimos el blog sí. para que escuchen. Es que el capitalismo, a la hora de defender sus intereses, no se para en miramientos. Primero, que tiene claro cuál es el enemigo fundamental, y en este caso Chávez era el enemigo fundamental del capitalismo porque representaba un modelo distinto y había profundizado en esa búsqueda. Por lo tanto, el capitalismo definió que había que asesinarlo. Arranque, Humberto, entonces con este texto rojo que hemos intitulado
Todo comenzó con el magnicidio de Chávez. Esta confusa historia que hoy vivimos comenzó con el asesinato de Chávez. Al comandante lo mataron, no cabe duda. Absurdo es pensar lo contrario. Las evidencias que sustentan la tesis del asesinato son muchas y son contundentes. No nos vamos a perder hoy en explicación de eso. Ya el micro dispensa cualquier cosa. Chávez habló. Ya Chávez habló y Chávez dijo esas cosas, pues tenía elementos y había consultado. Pero las evidencias son muchas. Se podía hacer un programa haciendo una investigación del asesinato de Chávez, que no sería una investigación policial, sería una investigación política, y la conclusión sería igualita, y la sentencia podría ser la misma. La oligarquía estaría siempre en el banquillo. Sabes que hay una... Vos hablabas sobre lo que se opine sobre la muerte del comandante Chávez, sobre si fue asesinado o no fue asesinado, sobre qué se debe hacer con eso, habiendo tantas evidencias de que fue asesinado, de que le inocularon el cáncer. Bueno, vos decías, Toby, que era una definición ideológica, y en el documental que hace Oliver Stone, hay una pregunta en el documental, casi al final, donde hablan varios voceros del gobierno respecto del asesinato del comandante Chávez. Yo pensaba en ese momento, al verlo, cómo se expresaban las posiciones ideológicas dentro del gobierno en relación al asesinato del comandante. Creo que es un buen ejercicio, no para sacarle la ficha a tal o cual personaje de nuestra dirigencia, ese no es el objetivo, sino para comprender que hay una lucha ideológica y que hay una disputa por el rumbo, no solo por el asesinato de Chávez, sino por el rumbo de la revolución. Bueno, la revolución está perdiendo. Exactamente. Claro que define esas posiciones según la fuerza, la correlación de fuerza que haya interna, define un rumbo. No, y lo que dice aquí que toda esta confusa historia que vivimos comenzó con el asesinato de Chávez. Creo que hace tiempo en un programa habíamos dicho que el imperialismo sabe que la revolución identificar a los enemigos, y que las revoluciones siempre en primera instancia dependen de su líder, y al desaparecer el líder todo entra en un periodo de turbulencia. El asesinato de Chávez conlleva que hoy estemos viviendo esta profunda lucha ideológica dentro de la revolución, que por cierto Chávez era el máximo exponente del socialismo y ya no está, entonces la derecha toma ese escenario. Y por cierto, hay un Trinchera de Rosas que ahonda en las potencialidades tecnológicas de los gringos, ese instituto del cáncer, que es el primer empleador del estado de Nebraska. Después de su muerte, entramos en turbulencia que amenaza con torcer el rumbo. Este ciclo histórico no puede terminar en fascismo o en socialdemocracia, en pacto. Eso sería otro magnicidio. Lo que resta a la revolución es regresar al comienzo de este ciclo histórico y analizar las causas, las consecuencias del magnicidio y tomar las medidas, las correcciones necesarias. Pero fíjate, matan a Chávez. Entonces, frente a ese asesinato hay dos posiciones fundamentales. Primero, lo asesinaron. Entonces vienen otras preguntas. ¿Quién lo asesinó? ¿Verdad? ¿Y por qué lo asesinaron? Eso ya nos lleva a una definición ideológica y nos lleva a situar el momento aquel, ¿verdad?, fuera de la legalidad burguesa, porque estamos siendo sometidos por los burgueses a una agresión, si decimos que lo asesinaron. Pero si no queremos pelear y queremos seguir en el campo burgués, no podemos decir que a Chávez lo asesinaron. Hay que ocultar eso como un problema divino. Lo mataron, y eso quedó así en el aire. Murió el líder de la revolución mundial socialista y no pasó nada. Eso quedó así, sí, le dio qué mala leche. Esa es el problema, el inicio de este ciclo histórico, que comienza con el asesinato de Chávez. Y comienza con una mala actitud frente al asesinato de Chávez, que es negarlo. O una sospechosa actitud. Ni sospechosa, negarlo, es un pase para la derecha. Era una preparación para irse a la derecha. Entonces Chávez queda como un símbolo de plazas y de la pared, de retrato. Del extremismo superado. Sí, pero no define la lucha. Chávez no está luchando. Entonces, una revolución, como dice Sacudo, necesita su líder. Y el líder está ahí, todavía tiene fuerza para luchar. Es Chávez. Hay que traer a Chávez otra vez.
pero empezando por decir que lo asesinaron, y lo asesinaron los de la MUD, y Lorenzo, y Capriles, y el otro, y el otro, y el otro, y Estados Unidos. Bueno, y plantear la pelea, pues. Aunque aquel rector pendejo, ¿cómo se llamaba? Vicente Díaz. Diga que esto es un llamado al genocidio. ¿Qué genocidio el coño? Genocidios tienen los que quieren masacrar al pueblo los Estados Unidos y el otro. ¿Qué es un llamado al genocidio qué? Decir que Chávez lo mataron. Sí, que lo asesinaron. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Una instigación a la guerra civil. Imagínate cómo el tipo estaba asustado, porque bueno, claro, porque él ve genocidio es en la lucha ideológica. En plena campaña electoral, Vicente Díaz mandó a cerrar el grano, recuérdenlo. Sí. Sacó el grano así no fue en cadena, pero estaba encadenado en todos los canales, diciendo que ese grano tenía que salir porque era una incitación al odio y a la guerra civil. Y después habla de democracia. Claro que es una incitación a la lucha de clase. Sí. Eso es lo que había que hacer. Y mira, menos mal que dicen que fue una elección heroica. Yo digo que fue un milagro. El primer milagro de Chávez hacia su santidad. Ganar por 200,000 votos. Porque si perdemos, ¿qué íbamos a hacer? Siga ahí. Mira, hay algo ahí muy, muy importante, Toby, respecto de no solo de la definición ideológica del rumbo, sino que es tan importante hoy investigar el asesinato de Chávez y definir los asesinos del comandante Chávez, porque hay algunos sectores revolucionarios, gente nuestra muy comprometida, que está sugiriendo incluso la posibilidad de que a Chávez lo mataron un sector del chavismo. El sector reformista del chavismo. Sí. Absurdo, pero ahí en alguna parte de la columna dice el vacío que dejamos no investigar deja campo para cualquier cosa rara. Y eso es lo que viene haciendo la derecha. La derecha viene sembrando, primero decían lo mataron los cubanos, acuérdense. Sí, sembrando. Y después sembrando de que hay un sector del chavismo que lo mató también. Esto está peor que la lista esa de los de Cadivi. Nunca la sacaron. Si no la sacan, chicos, hasta Humberto es sospechoso. Perfecto. Que anda en un Volkswagen por ahí, mira. Pero fíjate una cosa, te voy a echar un cuento. La muerte de Rómulo Betancourt está en entredicho. La muerte de Rómulo Betancourt está en entredicho, pero no interesa políticamente. No importa si lo mató Carlos Andrés o no lo mató para ser candidato. René Harman, que era su esposa de Betancourt, iba a hablar y se murió. ¿Te acuerdas que salió en la televisión? Mañana hable paz, se murió. Sí. Hay cosas raras ahí, pero no interesan políticamente. Entonces, con Chávez sí interesa, es una posición política. ¿Ves la diferencia? Es definitorio. Definitorio. Ahora, no es el problema de investigar como una serie de televisión quién lo mató, cuándo lo mató, que le inyectaron la vaina aquí, que si fue este o aquel. No. Nos podemos pasar toda la vida en eso. Sí, pero eso no es político. Lo importante es, lo mataron. Entonces vamos a ver las consecuencias, quién lo mató, el modus operandi, no. El motivo. ¿Y para qué lo mataron? Para tenernos ahorita en esto, que se les trancó el juego otra vez. Sí. Se les trancó el juego otra vez porque ya hasta José Vicente dice que el diálogo no va, que nosotros lo dimos al principio, dijeron que estábamos rompiendo la unidad, contra la paz. Que contra la paz y tal. Ahí está lo que pasó. Y sigue por mal camino eso. ¿Está bien? Sí. Es inaudito que este hecho clave en la historia nuestra se deje pasar como si fuese algo inexplicable, inevitable, sin consecuencias, un capricho de raros dioses. Es una actitud equivocada. El comandante tiene mucho que decir, tiene mucha fuerza para pelear. No es tiempo para confinarlo en el recuerdo, en las ceremonias, en las fotos en la pared. Así como Chávez trajo a Bolívar y a Cristo al combate contra las oligarquías, es tiempo de convocar al comandante para que se ponga al frente de la batalla. Entonces el líder nuestro es Chávez, sin más ni menos, sin desmedro de Maduro, pero es Chávez. Pero el Chávez vive, tiene que vivir de verdad, o sea, tiene que ser... Sí, pero fíjate una cosa que parece descabellado, invento, fantasía. Cuando le preguntan a Fidel Castro, el actor intelectual de el Moncada, él dice que es Martí. Así de todas estas acciones del socialismo, el actor intelectual es Chávez, ese de Gómez. Y cuando llega, fíjate esto interesante, los que nunca mueren porque lucharon por la patria, cuando llevan a el Che de Bolivia, lo rescatan, ya lo desentierran y lo llevan para Cuba, y junto con sus compañeros que murieron allá,
se llama el destacamento de apoyo a la revolución. Y dice Fidel, en estos momentos difíciles de la revolución necesitamos el apoyo, el combate de estos señores aquí, de estos comandantes. Sí, nosotros necesitamos a Chávez, es sencillo como un ladrillo. Sí. Siga ahí. Es que Chávez está intacto. Ahí Chávez dejó un plan de la patria. Ahí Chávez dejó una referencia moral, Chávez dejó un ejemplo en la lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo. Ese es el Chávez que nosotros necesitamos y llevamos en el alma, llevamos en cada una de nuestras partes, en cada una de nuestras acciones para el combate contra el capitalismo. Ese es el Chávez que requerimos. Entonces usted está diciendo que falsificaron el plan de la patria para quitarnos a Chávez. Yo digo que eso es una tesis que tiene un gran valor. Claro. Lo primero es preguntarnos, ya establecido el asesinato, que dicho sea de paso, siguen utilizando la misma distracción al hecho consumado que tuvieron con la amenaza del magnicidio, descreimiento, discusiones, sofismas, chistes. Es necesario preguntarnos, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué buscaban? ¿Quiénes lo hicieron? Esas son las preguntas importantes, las que no pueden pasar desapercibidas. Las respuestas fluyen. Solo es necesario un poquito de intuición. Lo hicieron para yugular a la revolución, a la marcha al socialismo. Ese es el motivo del crimen. ¿Quiénes? Los interesados en parar el socialismo en un país petrolero lleno de historia heroica. Los afectados por la ola libertaria que crecía en el continente. Las oligarquías, las del norte y las de aquí adentro. Ahora fíjate una cosa que hay que decirlo. El que no esté de acuerdo con el socialismo, ¿verdad?, es sospechoso. Sin duda, pues eso no, ¿para qué lo vamos a ocultar? Sospéchese. Ahora, el lado de allá, del Lamud, ¿verdad?, el lado del Lamud y toda esa gente, es primero sospechoso. Claro. Pero fíjate, puede ser cómplice que llegó Ramos Alú una noche allá a Miraflores. No se trata de eso, ¿verdad? Está llamando Ramos Alú. Mira, es cómplice. Fíjate que nunca, ni ahora con este plan contra Maduro, nunca han desmentido el magnicidio. Eso es complicidad, sí, por omisión. No solo se han burlado. Ajá. Se han burlado. Claro. Entonces, esa es... Y los gringos tampoco se han... No. Lo que hacen es burlarse, no sé qué cosa y tal. Que Chávez es un paranoico. Pero entonces, fíjate, el que no esté de acuerdo con el socialismo, o sea, los antisocialistas, los capitalistas son cómplices por omisión de eso, ¿verdad? Y los socialistas que no impulsen el socialismo están haciendo un nuevo magnicidio, están matando a Chávez otra vez. Sí. No ir hacia el socialismo es volver a matar a Chávez, una muerte fría. Y el socialismo no es solo la retórica, hay que demostrarlo en las acciones. Claro. Porque se puede decir Chávez vive, la lucha sigue, puede vive ser socialista como Felipe González y no definir ideológicamente de qué socialismo estás hablando y quiénes son tus enemigos y qué vas a hacer con la propiedad y qué vas a hacer con los oligarcas, bueno, en fin, un montón de tareas pendientes que nos dejó Chávez. Y sobre todo, los empeñados en borrar de la memoria colectiva el recuerdo de un país, de un pueblo humilde que un día, tras un Mesías, intentó construir el reino de Cristo aquí en la América. Eso es importante, porque tú dices, bueno, mataron a Chávez, pero fíjate tú, mataron a Chávez, pero no están satisfechos con eso. Quieren la entrega total. Porque por eso mataron a Chávez. Sí, pero ¿por qué el diálogo no funciona? Lo dijimos ya. Porque ellos no aceptan componendas con lo que huela a chavismo. Entonces, esta corriente nuestra aquí de derecha quiere entregar y vengan para la mesa y la paz y tal, y no camina, porque quieren es borrarlo. Todo vestigio de chavismo. Todo vestigio de chavismo, esto no se dan cuenta. Sí. ¿Entiendes? Mira, la elección de San Cristóbal y San Diego nos indican eso, el odio que mueve esa corriente, quiere es borrar al chavismo. ¿Entiendes cómo es? Por eso es que todavía, lo que decimos nosotros, es un ciclo, este ciclo todavía está caminando y terminaría con el fascismo, lo más seguro, aunque puede terminar con la socialdemocracia, ¿entiendes? No entremos hoy a considerar si las oligarquías magnicidas están logrando su objetivo. Reflexionemos sobre la conducta de los revolucionarios.
¿Qué estamos haciendo para preparar a la masa chavista para el mejor homenaje al comandante, que es seguir adelante en el camino al socialismo? ¿Cómo está en la conciencia revolucionaria, la pasión de la masa? ¿Qué hacemos para elevarla? Las respuestas no son alentadoras, no nos engañemos. El giro hacia la derecha que da la dirigencia repercute en la masa, confunde a los cuadros medios. Mira, eso es muy importante porque lo que decíamos la semana pasada, que si me gusta a mí, le tiene que gustar a los demás. Eso no funciona así en la realidad. La gente está por la calle desmoralizada, desmotivada, y lo que te guste a ti no significa que le guste a los demás, y que la gente es tonta, que no ve lo que está pasando y el giro hacia la derecha. Y hay algo que se está haciendo evidente y público. Uno ve algunas columnas que han aparecido en Aporrea en estos últimos días, de gente que se va, que abandona la lucha, que algo así, me despido de Aporrea, bajo ese título escribieron a favor y en contra de esa posición, ¿no? Pero posiciones, bueno, alguno puede decir hasta de traición, ¿no? Al legado del comandante, y posiciones de gente muy pesimista y suicida, ¿no? Bueno, no, que esto siga así y nosotros nos vamos, yo abandono la lucha, me despido. Es que la masa y los cuadros medios, que no es por intuición nada más, analizan las medidas, chicos. Si las medidas favorecen a los sectores capitalistas y estimulan el capitalismo, inmediatamente eso repercute en la moral de la masa y en la moral de los cuadros medios, inclusive en la moral de muchos dirigentes que creen verdaderamente en el socialismo. Las medidas que se tomen tienen que avanzar hacia profundizar la revolución y ir consolidando el socialismo. De lo contrario, eso es negativo. Con cada alcahuetería con el oligarca, con el capitalista, con cada pacto económico, con cada debilidad frente al enemigo, se pierde la mística, la pasión. Afloran las conductas derechistas con la fuerza de la aprobación de los superiores. Aparece la persecución al chavismo, aunque esto parezca absurdo, que ahora hiede a extremismo, a errores cometidos, a conductas de otras épocas. La masa busca con desespero llenar el vacío de la ausencia de un Chávez combativo que se le pare a la oligarquía. He allí un gran peligro. El vacío lo puede llenar un falso Mesías. No, porque la masa sin dirigencia revolucionaria, fíjate tú, ¿verdad?, cae en, bueno, esas cosas de estar acusando gente del asesinato o de estar haciendo medidas por su cuenta, caerle a tiro a algo por ahí, lo que llaman el desespero y la decepción, que es eso que se están viendo en Aporrea, porque no hay una vía hacia el futuro, ¿entiendes? Pues no es fácil. Son dos duelos, el duelo físico de la muerte del líder y el duelo político de la muerte del sueño del socialismo. Sí. Son dos cosas muy fuertes sobre un pueblo y estamos en alto peligro, porque los dirigentes, embebidos de pedantería y soberbia, ¿verdad?, han olvidado el contacto con la masa y han olvidado una cosa muy importante, que es que las medidas económicas, ¿verdad?, tienen una repercusión en el corazón de la masa. Sí. No en balde, no es cualquier cosa traer de nuevo la Halliburton. Eso es una puñalada en el corazón, en el sentimiento de la masa. Eso se paga. Y no es cualquier cosa que no aparezca en la lista de Cadivi. Sí. Eso crea una gran confusión en la masa. Y pare usted de contar. Claro, porque esa es una consecuencia de la primer puñalada por la que nos dieron tanto palo. El regreso a Miraflores de Mendoza y de Cisneros. Pero antes que esa es no haber dicho que a Chávez lo asesinaron. Claro. Ese es el origen. Ese es el pecado original. Aprovechemos para recomendar el programa de Rosa Natalia, dedicado a eso. Eso es para el miércoles. María León. Sí. Sigamos el ejemplo de María León. ¿Cómo es que se llama el texto? Hagámosle caso. Hagámosle caso a María León. Investiguemos el asesinato de Chávez. Vamos a cerrar. Volvamos a Chávez. Pero ¿y dónde que estaba la dirección de...? trincheraderosas.org. No, la nuestra aquí. El arado y el mar al final. Que ahí está él. .blogspot, ahí está el micro. No, pero aquí en el texto no estaba eso. Sí, al final. Aquí está. No, aquí está. El arado y el mar. Chávez sentía el magnicidio biológico de sus propias palabras. Pueden oír su alerta. El audio está en el arado y el mar blogspot.com. Que acompaña este texto. Y usted saltó eso, sospechosamente. Dale, pues.
Retomemos el camino del socialismo, definamos al enemigo, la oligarquía en cualquiera de sus versiones, al capitalismo, al imperialismo. Como decía la Liga, desechar las ilusiones, prepararse para el combate. Chávez vive, de verdad, en la marcha hacia el socialismo, en el horror a las oligarquías. Listo. Chao, Lin. Fuimos. Hasta mañana. Hasta mañana, otro capítulo de Horror a la Oligarquía por este mismo canal. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la Oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.